Sin más preámbulo, dejo a tu hermana Sonia Bermúdez, gloria al Señor, aleluya. Y yo voy a tener que gozármelo en la retransmisión, gloria al Señor, aleluya. Amén. Vamos a darle pie, vamos a orar, vamos a presentar la hermana, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre, por tu misericordia, gracias por tu bondad, Dios mío. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Señor amado, aleluya, presentar tu hija, Padre, delante de esta congregación, amén, y a través, al mundo entero a través del internet, Señor amado. Yo sé que tú has tratado con ella, Padre mío, Señor, y que le has dado una palabra maravillosa, Señor amado. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome el lugar, aleluya, Padre, y use su garganta, Padre, y use su mente, use su cuerpo, Dios mío, de manera especial y poderosa en esta hora, y te dejes sentir como tú quieres hacerlo en la hora de hoy, Señor. Yo reprendo y ato todo espíritu contrario en el nombre poderoso de Jesús. Y desato de lo alto, Dios mío, esa palabra que necesitamos recibir en esta hora, Padre, para la gloria de tu nombre. La establecemos y la damos por hecho, Padre. Y que tu Espíritu Santo se mueva de manera especial y de manera sobrenatural como solo sabe hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermano, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a mi Dios. Agradecida por esta hermosa oportunidad, ¿verdad?, que me da Dios primeramente y nuestro pastor, ¿verdad? Santo Jesús. Vamos a estar en Génesis 22. Bendito Dios. Y vamos a estar bajo el tema, aceptas el reto. Bendito Dios. Así que yo quiero llevarlos primero. Yo no sé cuántos se han dado de cuenta que durante este mes se ha estado predicando fuertemente sobre la fe, la confianza, sobre ataduras, sobre las cosas que Dios quiere quitar en medio de nosotros, ¿verdad? Para que podamos crecer, pero sobre todo que nuestras peleas deben ser en las alturas, en la presencia de Dios. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús. Y vamos a leer versículos 1 y 2 en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bendito Dios, se pueden sentar. Esta palabra llegó a través, mientras un domingo yo meditaba. Bendito Dios. Y el Señor me llevaba a lo alto de un monte. Bendito Dios. Y en medio de a lo alto de esa montaña, ¿verdad?, se podía contemplar las estrellas. Pero el Señor luego me mostró un altar. Y antes de llevarme a este altar, el Señor me decía, o la voz del Espíritu me decía, acepta ese reto. Y yo decía, wow, yo estoy en medio de un proceso todavía, Señor. Nosotros siempre ponemos como excusas, ¿verdad? Pero el Señor volvía otra vez y me decía en un tono más fuerte, aceptas el reto. Pues entonces le dije, sí, Señor, acepto el reto. Entonces escucho esa palabra que me dice, porque el amor tiene que ser probado. Bendito Dios. Wow. Mi mente comenzó a correr, ¿verdad? Pero ciertamente luego me llevó ante un altar. Aquel altar estaba encendido. Y a veces hay cosas en nosotros que nosotros no nos damos de cuenta. Pensamientos, cosas que nos ponen como obstáculo el crecimiento. Y vamos en un sueño. Yo seguía con mi comunión, mi ayuno, buscando presencia de Dios.
Pero ciertamente no me percataba de lo que el Señor me estaba pidiendo que le entregara. Bendito Dios. Y cuando me llevó ante aquel altar, y el reto era que yo comenzara a entregarle cada una de las cosas que Él me pedía. Y me dijo, yo quiero que tú me entregues tus miedos. Y yo le decía, pues te entrego mis miedos. Y veía cómo eso se consumía en el fuego. Me dijo, quiero que entregues tus heridas. Yo le dije, te entrego mis heridas. Pero algo en mí, a medida que iba entregándole, iba cambiando algo dentro de mí. Algo iba ocurriendo en mi vida. Y lo comenzaba a sentir. Y yo decía, no estoy como me sentía en aquel momento. Luego me dice, quiero que me entregues tus pensamientos acerca de ese proceso, porque te estás robando tiempo conmigo, te estás robando presencia de mí, te estás robando búsqueda, estás agotando, perdiendo tu tiempo pensando en eso, cuando ya me lo habías entregado. Y ciertamente muchas veces venimos aquí al altar, le entregamos las cosas al Señor, y luego nuevamente nos las echamos encima. No le permitimos al Señor trabajar, porque el Señor trabaja y se mueve en el momento perfecto de Él, no cuando nosotros queramos. Bendito Dios. Y luego me dijo, y prepara este mensaje y llévaselo al pueblo. Así que quiere decir que el Señor ve que en el pueblo hay cosas que el pueblo las sigue cargando, que ha venido aquí ante este altar y se las ha entregado, pero vuelve a ver nuevamente y comienzan a pensar en ello. Nuevamente vuelven y se las llevan. Y el Señor no quiere, el Señor quiere tener un pueblo unido. Quiere que usted entienda en esta mañana que Él es el que pelea sus batallas y que las batallas las peleamos en su presencia. Bendito Dios. Ciertamente, el proceso en el que he estado, he reconocido que ha sido de bendición, de gran bendición. Porque cambió mi carácter, cambió mi forma de mirarme, porque yo me sentía fea, inútil, y eso yo lo había testificado en algún momento. Me sentía gorda, pero gracias a ese Dios maravilloso que vela por sus ovejas, que nos hace ver y nos abre nuestros ojos y que veamos más allá de lo que nosotros no vemos. Y hoy por hoy me puedo ver en ese espejo y decir, soy hermosa, soy única. No hay otra Sonia, no. Y esas cosas las hace posible Dios. Me dio la seguridad porque soy su hija, porque soy parte de su creación. Mi alma te adora. Y les comento esto, ¿verdad? Porque yo no sé en qué tú estás pensando, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus inseguridades, pero el Señor ciertamente las conoce. Bendito Dios. La palabra holocausto significa ofrenda, sacrificio. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que vengamos aquí y le entreguemos nuestra ofrenda, le entreguemos nuestro sacrificio, pero que no lo llevemos de nuevo. Se lo dejemos aquí en el altar, y nos olvidemos de Él. Toda prueba tiende a mostrar la disposición de nuestro corazón, tu disponibilidad para elevarte, para darle a Dios toda tu obediencia, en aceptar el reto para agradar a Dios, para que Dios pueda quitar todo aquello que te está impidiendo agradar a Dios y que tú puedas crecer espiritualmente. La palabra probar en hebreo significa nasa. Pero mira qué lindo el significado de esta palabra. Elevarte, aceptar. Hoy el Señor te invita a aceptar el reto. Agradar, a que tú puedas agradarle a Él. A cargar, entregarle tus cargas. A darle todo lo que Él te está pidiendo que le entregues. A distinguirte, Él quiere distinguirte, pero si tú se lo permites. A exaltarte.
El Señor quiere que tú ganes. ¿Qué vas a ganar? Yo de cuando le entregué eso, ciertamente le puedo decir que he vivido desde ese día prácticamente un mes y me he sentido llena de gozo, llena de paz, una tranquilidad que no tenía. Y eso me lo proveyó Dios, porque yo fui valiente a hacer este reto. Bendito Dios. Así que si tú aceptas el reto, el Señor te va a dar algo a cambio. Eso que tú le estás pidiendo, el Señor te lo va a entregar. Bendito Dios. El Señor quiere libertarte, porque nos cargamos y a veces esas cargas nos atan. No nos permite producir lo que el Señor quiere que produzcamos. Pero sobre todo en esta mañana el Señor quiere quitar todo lo que nos está pidiendo, que nos está impidiendo ser esa vasija útil, esa vasija que el Señor quiere que nosotros seamos. Y vamos un recorrido sobre la vida de Abraham. Y yo tomé 10 puntos importantes, que fue lo que preparó a Abraham, lo que lo formó en ese camino, y para que cuando Abraham fuera a ser probado, él pudiera aceptar el reto. Él pudiera en obediencia y decir, sí Señor, sin titubear. Y dice la palabra que aconteció después de estas cosas que les voy a mencionar, ¿verdad? Que vamos por este recorrido durante la vida de Abraham. Y en el capítulo 12:1 nos dice que el Señor le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios tenía que sacarlo de aquel lugar. Aquella tierra de Ur de los Caldeos donde estaba Abraham era una tierra pagana. Por lo tanto, Dios no iba a obrar con él, no lo iba a formar en aquel lugar. Dios lo iba a llevar a través de un camino donde lo iba a formar, donde le iba a dar la imagen que Abraham tenía que representar como hijo de Dios. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Él nos va llevando en medio de procesos para que nosotros podamos entender que hay cosas que tenemos que dejar que Dios bregue y que a veces nosotros no le permitimos que Él bregue en esa área. Santo mi Dios. Abraham se fue con Lot, ¿verdad? Y su mujer, y se llevaron sus bienes. El punto número 2, ya inmediatamente en el 12:10 vemos cómo Abraham, luego que se había ido, en aquel lugar comenzó a haber hambre. Pero Abraham desciende a Egipto y allí comenzaron los cuidados de Dios hacia él. Bendito Dios. Pero Abraham sabía una cosa, que él andaba con una mujer hermosa. Una mujer que llamaba la atención. Y aquellos egipcios comenzaron a mirar a Sara y se dieron de cuenta de su hermosura. Los príncipes de Faraón, dice la palabra, que la alabaron delante de Abraham. Así que ciertamente era una mujer que cuando la miraba impactaba. Bendito Dios, ante la mirada de aquellos hombres. Y Abraham tenía miedo, ¿verdad?, de que por causa de la hermosura de Sara, Abraham le hicieran daño, ¿verdad? Así que ya le había dicho a Sara, recuerda, si te preguntan, somos hermanos. Pero ellos son hermanos, ¿verdad?, por parte de padre, y en ese tiempo así era como llevaban las relaciones, ¿verdad? A cambio de que inmediatamente a Sara se la llevaron para la casa del faraón y le entregaron a Abraham en sus manos ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Todo eso se lo entregaron por Sara. Así que le dieron ahí muchos ganados, siervos, ¿verdad? Cosas que ellos no tenían, porque ellos se fueron con bienes. Bendito Dios. Pero la palabra no especifica que llevaban ganados, que llevaban siervos. Bendito Dios, aleluya. Así que aquel lugar, aquella parada que ellos hicieron allí fue con un propósito. Bendito Dios. Y ese era el cuidado de Dios.
Así que, pero Dios intervino, no permitió que tocaran a Sara. Hirió a Faraón y a la casa de Faraón con grandes plagas. Pero le dejó saber también que esa que él tenía allí era la mujer de Abraham, por lo cual no podían tocarla. Llamaron a Abraham y le dice, esta es tu mujer. Y llamaron a sus oficiales y le dijo, escolten a esa gente y sáquenmelo de aquí. A causa de ello nosotros estamos con unas plagas, ¿verdad? Que no teníamos. Pero era el propósito de Dios para que ellos pudieran adquirir bienes y comenzaran a emprender ese camino y pudieran sustentarse. Bendito Dios. Así que muchas veces quizás tú te has preguntado por qué llega esto, por qué llega lo otro. Pero ponte a meditar, es propósito de Dios, porque más adelante esta herramienta te va a ser útil en tu vida. Mi alma te adora. Vamos al capítulo 13, bendito Dios. Y vemos como estas bendiciones, ¿verdad? Todavía dice el versículo 2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, Abraham era dueño del cachín. Ya tenía lo que no, ya tenía. Bendito Dios. Pero nos dice en el versículo 13:6 que la tierra no era suficiente para Lot, los sirvientes de Lot y Abraham, ¿verdad? Y sus sirvientes, porque ya el ganado había crecido, ¿verdad? Ya se había multiplicado. Y el lugar donde se encontraban no era suficiente para que ellos pudieran pastorear, para que todos los animales pudieran convivir y ellos también. Así que, miren qué sabio fue Abraham. A veces nosotros debemos ser así y tomar decisiones prudentes. Y Abraham le dijo, no haya altercado entre nosotros dos porque somos hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Y Dios quiere un pueblo unido. Y de esta forma debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, bendito Dios, para que pueda haber la paz, pero sobre todo para que pueda haber un avivamiento, porque todos marchemos hacia un mismo propósito. Santo Jesús. Así que Abraham le dio a escoger, le dijo a Lot, mira para aquí, mira para allá, todo este valle, escoge para dónde tú te quieres ir. Le dio esa oportunidad. Y Lot escogió primero, y cuando Lot se fue por un lado, y Abraham escogió por el otro. Bendito Dios. Pero vemos cómo Lot siguió su camino poco a poco, hasta terminar, ¿dónde terminó? En Sodoma. Se le olvidó que Dios los había sacado a ellos de una tierra pagana. Y él volvió a otra. Santo mi Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que no vuelvas a ese lugar y allí tú vuelves nuevamente? Santo Dios. Te adoramos, Jesús. Pero en aquel lugar, punto número 4, en aquel lugar comenzó a haber una guerra. Y aquellos reyes de aquella región que estaban alrededor de allí decidieron aventurarse porque querían poder, porque querían más de lo que tenían. Y comenzaron y atacaron a Sodoma. Y tomaron las riquezas, las provisiones, tomaron a Lot, tomaron la mujer de Lot y también tomaron otras personas y se las llevaron. Bendito Dios, pero ese fue el precio que había pagado Lot por haber estado en aquella tierra. Bendito Dios. Pero llegó a oídos de Abraham. Y Abraham inmediatamente preparó 318 de sus siervos. Así que ya tenía 318 siervos. Así que la cosa iba mejorando. Y comenzaron a seguir a estos individuos hasta Dan. Y allí esperaron a que llegara la noche. Y cuando llegó la noche, entonces los atacó.
y pudieron recuperar a Lot, a todas las personas que se habían llevado, ¿verdad?, las pertenencias. Ese era el cuidado que Dios tenía sobre Abraham, que Dios le estaba enseñando a Abraham que podía confiar en él, que podía dejarse guiar por él. Y Dios los ayudó y regresaron con bien. Pero sobre todo, qué lindo cuando viene un rey pagano y reconoce la autoridad de Dios y comienza a bendecir a Dios porque reconoce que Dios andaba con Abraham. No era Abraham solo, era que Dios andaba con Abraham. Bendito Dios. Mi alma te adora, Santo Jesús. Punto número 5. Vemos el trato de Dios con Abraham. Y en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué lindo tener un Dios que es nuestro escudo, que está presente con nosotros donde quiera que vayamos, que nos libra de todo mal. Ese es el Dios que le servimos. Bendito Dios. Ese es el cuidado que Dios le ofrecía a Abraham, pero también nos ofrece a nosotros por ser sus hijos. Mientras andemos en su obediencia, mientras andemos en búsqueda de su presencia, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el pacto que Dios hace con nosotros. Pero a Abraham le preocupaba algo. Y a Abraham le preocupaba que no tenía hijo. Y mayor aún, le preocupaba que aquellas riquezas que había adquirido las heredara aquel mayordomo que él tenía. Pero el trato de Dios, cuando Dios habla, Dios cumple. Bendito Dios. Y cuando estamos atentos a la voz y afinamos nuestro oído y podemos escuchar lo que Dios nos habla. Y qué lindo, Dios le habló a Abraham para que él sacara de su sistema aquella preocupación que le estaba robando tiempo, aquella preocupación que quizá lo estaba afligiendo, aquella preocupación que lo estaba cargando. Y le dijo, no te heredará ese mayordomo, sino te heredará un hijo tuyo. Así que ese es el cuidado de Dios. Ese es lo que cuando Dios habla, Dios cumple. Eso es lo que Dios nos promete. Las cosas que cuando buscamos su rostro, Él nos deja ver lo que tiene para nosotros. Las bendiciones. Y le dice, mira los cielos. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Cuando yo estaba en medio de esa visión, yo intenté contar esas estrellas. No sé por qué, pero algo me llevó a tratar de contar esas estrellas, pero no pude. Porque en cada espacio salía otra. Y cuando me transporté a este pasaje, yo decía, yo me imagino a Abraham tratando de 1, 2, 3, perdí la cuenta otra vez, 1, 2, 3, 4. Pero qué lindo es el trato de Dios con sus hijos. Bendito Dios. Santo Jesús. Así que cuando lleguen los tiempos de escasez, lleguen los tiempos donde nos sentamos débiles, agarrémonos de esas promesas que el Señor nos ha hablado. Agarrémonos de esas porciones que el Señor nos ha dado. Porque eso nos va a llevar a fortalecernos, a que nuestra copa nuevamente comience a llenarse. Bendito Dios. El punto número 6 nos dice, ya Dios le había dado una palabra a Abraham de que iba a tener un hijo. Pero Sara se desesperó. Y le ruega a su esposo que se llegara a su sierva Agar para que por medio de ella tuviera un hijo. Pero Sara no le consultó a Dios lo que quería hacer. Y esa es una consecuencia cuando no consultamos, cuando no vamos ante la presencia de Dios, le consultamos las cosas que queremos hacer. Y luego
eso le traería unas consecuencias de celos, contiendas y situaciones que iban a llegar a ese lugar que no eran necesarios si ella lo hubiera consultado a Dios. Y sabemos que por medio de Agar, Abraham tuvo a su hijo Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa, ese no era el hijo del que Dios le estaba hablando. Bendito Dios. El punto número 7 nos habla del pacto que hubo por señal entre Dios y Abraham. Y Abraham aceptó este pacto con Dios y se circuncidó. Y Abraham fue el primer hombre en la Biblia en ser circuncidado. El cuidado y el trato que Abraham quería ser obediente ante Dios y procedió a circuncidar por mandato de Dios a todos los que se encontraban con él. Fueran comprados con dinero, ¿verdad? Y todos los sirvientes de él, todos, hasta su propio hijo Ismael fue circuncidado. Ese era el trato, el pacto que había entre Dios y Abraham. Mas también Dios cambió su nombre a él y a su esposa Sara. Y nosotros también tendremos ese derecho, ese privilegio de tener un nuevo nombre, ¿verdad? Cuando estemos allí con Dios, bendito Dios, cuando seamos arrebatados. Santo, bendito Dios. Dios le dice en el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden camino. Disculpen, estoy leyendo el que no eres. Gloria a Dios. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí Dios le estaba confirmando que el hijo que iba a tener, el que Dios le había dicho, iba a ser con Sara. Pero sobre todo, que Dios iba a hacer un pacto con Isaac. Pero también lo iba a hacer con sus descendientes. Había una promesa, que ese pacto iba a ser perpetuo. O sea, iba a ser para siempre. Que no se interrumpía, que iba a ser continuo. Y ese pacto tú y yo lo hicimos ante Dios cuando vinimos ante Él y lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Un pacto que no se rompe, un pacto que será continuo renovándonos, un pacto que será para siempre. Bendito Dios, mientras tú y yo se lo permitamos. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. El punto número 8. En el capítulo 18 nos habla de que llegaron 3 varones a aquel lugar. Y Abraham salió a recibirlo como era la costumbre de ellos, ¿verdad? Los sentó bajo la sombra de un árbol. Buscó agua para lavarle sus pies. Le dijo a Sara, busca harina, comienza a hornear y prepara pan para la visita. Buscó un becerro y se lo dio a sus sirvientes para que esto lo prepararan, ¿verdad? Recibirlos como se merecían. Bendito Dios. Luego de tantos cuidados de parte de Abraham, aquella visita, ellos le anuncian que él tendría el hijo con Sara en el tiempo señalado de Dios. Pero Sara se sonrió y eso atrasó los planes de Dios con ellos. Le dijo, ahora será en el tiempo que Dios establezca. Así que un pensamiento tuyo o mío, una sonrisa puede atrasar los planes que Dios tiene con nosotros. Simplemente porque estemos cargados, porque no creemos en lo que Dios puede hacer. No hemos depositado esa confianza creyendo ciertamente en que Dios puede obrar en nuestra vida y que lo imposible Dios lo hace posible. Pero sobre todo que Dios se puede manifestar de una forma sobrenatural en nuestras vidas. En 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro sabemos que, ¿verdad?, que lo prueban con fuego. Esa es la forma de ellos probar su calidez. Su calidez, su calidad. Y muchas veces nosotros tenemos que ir nuevamente a la casa del alfarero y nos tienen que meter al horno de fuego, o simplemente rompernos nuevamente y comenzar a moldearnos. Y a veces duele, a veces nos raspan, pero simplemente porque Dios quiere hacer una vasija útil. Dios quiere hacer en medio de que del proceso que nosotros entendamos que muchas veces la fe va a ser probada, que nuestro amor tiene que ser probado para saber cuál es nuestra disposición ante las situaciones que Dios nos pone en el camino. Pero ciertamente para que reconozcamos que en medio de la situación que se levante, Dios está con nosotros, que no estamos solos, que no andamos solos y que aquel que es más grande, que tiene un poder sobrenatural, está a nuestro lado. Bendito Dios. El punto 9, en el capítulo 18, versículo 17. Y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira cómo Dios pensaba acerca de Abraham. Quizás tú no has meditado cómo Dios piensa de ti. Quizás no has afinado tu oído para escuchar lo que Él piensa de ti. Pero ciertamente Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y se dirige de una forma diferente con cada uno de nosotros, porque es un trato entre Dios y yo, ¿verdad? Pero qué lindo que Dios no quería encubrir lo que iba a hacer, pero Dios sabía lo que Abraham iba a hacer cuando le contara lo que sus planes. Y Dios y aquellos varones le revelan que el pecado se había agravado en extremo, había aumentado, habían dejado de mirar a Dios en Sodoma. Así que Dios iba a exterminar ese lugar, lo iba a destruir. Pero hubo un hombre que se paró allí en la brecha y comenzó a abrir su boca y comenzó a interceder, a clamar por los justos que se encontraran en aquel lugar. Y Abraham lo hizo. Abraham tomó el lugar, aprovechó el momento. Muchas veces pasan circunstancias en nuestras vidas que nos impulsan a que nosotros clamemos, que intercedamos. Y es el momento de hacerlo, en ese momento, no después, no el mes que viene, ni el próximo año. Tiene que ser en ese momento. Cuando Dios te inquiete, orar, abrir tu boca, darle un abrazo a aquel hermano, darle una palabra aliento, hágalo. Hágalo, porque el Espíritu Santo te está moviendo. No dejes de abrir tu boca por interceder, por clamar, porque gracias a alguien que se paró en la brecha y decidió abrir su boca, clamar, interceder, tú y yo hoy estamos aquí. Tú y yo hoy le servimos al Señor. Tú y yo estamos escritos en el libro de la vida. Gracias a esa persona que decidió abrir su boca, decidió orar por ti y por mí. Mi alma te adora. Gracias, Señor. Te adoramos. El punto número 10, Santo Jesús, nos lleva al capítulo 21:2, donde se cumple lo que Dios había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Muchas veces nosotros tenemos peticiones ante el Señor o estamos orando, clamando por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros cónyuges. Y queremos que el Señor obre de manera inmediata. Pero todo lleva un proceso, todo tiene que ser establecido en un orden, porque Dios es ordenado. Y es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Así que en el tiempo que fue perfecto para Dios, Sara y Abraham tuvieron el hijo que Dios le había prometido. Bendito Dios. Todas estas cosas que le mencioné, esos 10 puntos, acontecieron antes de que Abraham fuera probado. Así Dios creó a Abraham y lo fue formando con amor, pero sobre todo le dejó enseñanza, lo guió a donde Dios quería llevarlo. Y de esta forma, cuando Dios le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué lindo Dios. Te escucho, Señor. Estoy atento a tu voz, Padre. ¿Cuántas veces tú le has dicho así al Señor? ¿Le has dado el break de que Dios te hable? ¿Le has dejado el tiempo para que Dios te hable? ¿O simplemente comienzas a hablar, a orar y sigues por ahí, y se te olvidó que tienes que darle una pausa para que el Señor pueda hablarte, tú puedas escucharle? Bendito Dios. Y no hay cosa más hermosa cuando escuchamos esa voz. Cuando te levanta por tu nombre y te llama. No hay cosa más maravillosa que esa. Bendito Dios. Bendito Santo Jesús. Te adoramos. Pero en el capítulo 22, versículo 22, nos dice que el Señor le dice, toma ahora a tu hijo, su único hijo entre Sara y Abraham, el hijo de la promesa, bendito Dios, a quien amabas, a quien proteges, a quien cuidas, y vete a aquella tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tener que ofrendar a su hijo, al que amaba. Abraham tenía 100 años, ¿verdad? Cuando llegó esa promesa a su vida. Bendito Dios. En Job 1:21 nos dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos que Job, ¿verdad? Fue probado fuertemente. Perdió todo lo que tenía. Pero nunca maldijo a Dios, sino lo bendijo. Y esa es la postura que tiene que haber de parte de nosotros. Cuando Dios nos quiera pedir, cuando Dios nos pida, entrégame tu sacrificio de holocausto, acepta el reto. Quiero que me entregues tus miedos, tus tristezas, tus pensamientos, tu carga, tu prueba, tu enfermedad. Las situaciones que acontezcan en tu trabajo, quizás los problemas que suceden en tu vida. Hay cosas que tú no las puedes pelear, pero hay cosas que Dios sí las puede pelear por ti. Bendito Dios. Vemos lo fuerte de estas palabras de ofrendar al hijo. Pero Abraham asumió una postura de total obediencia hacia Dios. Y yo quiero que tú medites cuando Dios le dice, sacrifica, toma a tu hijo, no un animal, era su hijo. El lugar quedaba 3 días de distancia, de modo que Abraham posiblemente iba meditando por esos 3 días, ¿verdad? Pero él decidió obedecerle. Y número 3, la manera de ofrecerlo. Porque el holocausto se ofrecía en el altar
Había que amarrarlo, había que degollarlo y luego quemarlo. Esta era la forma en que se ofrecía el holocausto, ¿verdad? Así que yo me imagino que Abraham pensaba en todo esto, ¿verdad? Pero el cuidado de Dios y la postura que asumió Abraham de obediencia, Dios no permitió que Abraham le hiciera daño al muchacho. Dios vio las intenciones que Abraham tenía en hacer cumplir lo que Dios le había pedido. Pero Dios lo detuvo en el momento preciso, antes de que el cuchillo le hiciera daño. Santo Jesús, en esta mañana el Señor te está pidiendo que aceptes un reto, que le entregues todo aquello que el Señor ha venido pidiéndote hace tiempo. Y quizás tú no te has dado de cuenta, pero te roban tiempo con Dios. Te roban presencia. Pero sobre todo, el Señor quiere un pacto contigo. Sabemos que Elías fue ante Acab. Y le anunció allí que iban a haber 3 años de sequía. No esperes 3 años de sequía. No esperes que llegue la muerte espiritual a tu vida. Bendito Dios. Santo mi Dios. Te adoramos, Jesús. Ana estaba afligida, amargada, cargada por la situación que estaba viviendo en su hogar. Pero llegó ante un altar y allí le entregó todo a Dios. Y hasta que no salió, se despojó de todo lo que tenía que entregar al Señor, de allí no se paró. Bendito Dios. Y Dios la recompensó luego con el hijo que tanto ella anhelaba. El mejor ejemplo en la Biblia, Jesús. Jesús aceptó un reto por ti y por mí. Y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y decidió entregar su vida y derramar su sangre por amor a ti, por amor a mí. Qué mejor ejemplo que ese. Bendito Dios. Así que en esta mañana el Señor te pide que seas tú el que aceptes el reto. Escucha esta alabanza y medita en ella. Quita todo de mí y deja que el Señor sea trabajando en tu vida. Sientes que tienes que entregar algo al Señor, el altar está abierto. Bendito Dios. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú, solo quedes tú. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú, solo quedes tú.
enséñame. Quiero ser un reflejo de tu corazón, quita todo de mí hasta que solo quedes tú.
enséñame. Quiero ser un reflejo de tu corazón, quita todo de mí hasta que solo quedes tú.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy